vamos a mirar unos ejemplos que hay aquí y vamos a identificar qué ejemplo va con cada uno de los reportes, ¿eh? Aquí hay un ejemplo. En este caso, cuando uno lee digamos que cuando uno lee la situación que nos plantea este ejercicio, una aeronave vuela a nivel de vuelo 330. El QNH de la región sobrevolada es de 29,78 pulgadas de mercurio. Y la pregunta es, ¿cuál es su altitud real? Aquí tengo un enunciado que, de acuerdo a los casos que acabamos de ver, el de Bucaramanga y el de Barranquilla, se ajusta al caso de Barranquilla. ¿Por qué al caso de Barranquilla? Hombre, porque el reporte de Barranquilla que vimos ahorita indicaba un valor de QNH inferior al QNE, ¿vale? Un valor de QNH inferior al QNE. Acuérdense que el QNE es un valor fijo, completamente fijo. ¿Por qué? Porque obedece a un valor de presión que debería estar siempre al nivel medio del mar para una atmósfera hipotética que se llama la atmósfera tipo de la base, ¿vale? Ese es el valor que está allí. Ese es un valor fijo porque todos los niveles de vuelo se calculan en función de ese valor. ¿Ya? Ese valor ya trasladado a la atmósfera real puede estar en cualquier nivel, por encima del nivel medio del mar o en el propio nivel medio del mar o por debajo del nivel medio del mar, ¿vale? En la atmósfera real, el QNE es un valor simplemente de presión que, de acuerdo a las condiciones atmosféricas, puede estar arriba, en el mismo nivel medio del mar o por debajo, ¿vale? ¿Hasta ahí me comprendes? ¿Mm? Sí, señor. Bien, ese valor yo siempre lo tengo que comparar con el QNH, que el QNH es el valor que hay al nivel medio del mar. ¿Por qué? Porque su definición es presión convertida o corregida al nivel medio del mar. Yo comparo QNH con QNE, ¿vale? QNH con QNE. Al nivel medio del mar puede haber cualquier presión en cualquier momento. La atmósfera está cambiando su densidad porque cambia su temperatura. Igual, a medida que eso pasa, la presión atmosférica cambia también en todo momento. Resulta que en este momento, allí, de acuerdo a lo que plantea este ejercicio, el QNH, es decir, la presión al nivel medio del mar, es de 29,78. Ya, asumimos que el nivel medio del mar está allí y que por debajo del nivel medio del mar prácticamente no tenemos nada, ¿eh? ¿Qué hay? El subsuelo, ¿sí? El subsuelo. La porción de la atmósfera llega ahí, al nivel medio del mar, asumimos eso para este ejercicio, y que debajo del nivel medio del mar es el subsuelo, ¿vale? Entonces, la presión ahí al nivel medio del mar es 29,78. Es decir, esa es la altitud de la aeronave, perdón, la altitud de la aeronave se calcula en función de ese valor, ¿vale? En función de 29,78. Bien, pero resulta que cuando yo comparo este valor con el QNE, que es la presión estándar, en ese momento veo que ese valor de QNE es mayor que el QNH. Si es mayor que el QNH, ¿sí? Si tuviéramos que trazar unas líneas, las isobaras, que son líneas que unen igual valor de presión atmosférica. Si tuviéramos que pasar una línea, una isobara, por donde está 29,78, que es lo que hacemos aquí en el diagrama, y tuviéramos que trazar otra isobara del QNE, lógicamente la del QNE está abajo y la del QNH arriba. ¿Por qué la del QNE está abajo? ¿Mm? Porque es mayor que la del QNH. Exacto, y la presión aumenta cuando bajamos y disminuye cuando subimos. ¿Ya? Aumenta cuando bajamos, disminuye cuando subimos. Listo. Entonces, cuando yo hago una comparación, me doy cuenta que la longitud que hay de la aeronave hasta el nivel medio del mar, que se llama ¿cómo? Altitud. Altitud, es menor a la longitud que hay desde la aeronave a la superficie de presión de QNE 29,92. Ya ahí yo digo que la altitud es menor que
nivel de vuelo. ¿Sí? La altitud que está representada por esta longitud que hay aquí es menor que la longitud que hay aquí con respecto a ¿qué? Con respecto a la línea o isobara donde está 29,92. Ya yo digo, no, la altitud es menor que el nivel de vuelo. ¿Por qué, hombre? Porque el QNH es menor que el QNE. QNH es menor que el QNE. Eso para efectos de análisis. Pero ya en la realidad yo digo, lo que pasa es que siempre la distancia real que lleva la aeronave es la altitud. Siempre la distancia real que lleva la aeronave es la altitud. ¿Sí? Porque es la que está siempre fijada en función del nivel de vuelo. Porque esta porción que hay aquí, esta diferencia que hay aquí, en términos de distancia, pues prácticamente no existe. Porque ¿qué hay debajo del nivel medio del mar? El subsuelo. ¿Sí me captas? Sí, en este momento sí me doy a comprender. Sí, mejor. Gracias. Bien, entonces, ¿qué debo hacer yo ahí? ¿Qué debo hacer? Lo que está acá, vámonos al planteamiento matemático ya. Yo digo, bueno, yo conozco el QNH, conozco el QNE, que siempre lo conozco, la verdad es que es el valor que siempre conozco. En este caso conozco el QNH, sé cuál es el nivel de vuelo, porque me lo están dando allí, ¿sí? Ya yo sé que la distancia que hay entre la aeronave y la isobara de 29,92 o la línea donde está 29,92 es de 33.000 pies. Por ese es el nivel de vuelo. Entonces, sabiendo eso, a mí me piden aquí, hombre, ¿cuál es la altitud real a la que va la aeronave? Que la calculo siempre en función del nivel medio del mar. Y el nivel medio del mar está aquí. ¿Qué valor de presión tengo? El QNH. Bien, entonces lo que hago es que hago una resta. ¿Por qué hago esta resta? Esta que está aquí. ¿Por qué la hago? Yo necesito saber en primera instancia cuál es la diferencia de presiones que hay aquí en esta parte, en este tramo ficticio de distancia. ¿Ya? ¿Cuál es la presión que hay allí? La diferencia de presión. Y me dice, hombre, como estoy trabajando con valores de pulgadas de mercurio, la diferencia es de 0,14 pulgadas de mercurio. Sí, es la diferencia en cuanto a presiones. Es decir, el QNE es mayor 0,14 pulgadas de mercurio que el QNH. ¿Qué hago con ese valor? Lo tengo que convertir a distancias. Entonces, para convertirlo en distancia, yo asumo este gradiente de presión que hay acá, que es el gradiente de presión estándar. ¿Sí? Que por cada 1.000 pies de desplazamiento en la atmósfera vertical, por cada 1.000 pies de desplazamiento vertical en la atmósfera, eso inmiscuye una pulgada de mercurio. Entonces, listo, lo que yo hago es que tomo esos 0,14 pulgadas de mercurio y lo multiplico por 1.000. Yo ahí lo que estoy haciendo es básicamente una regla de 3. ¿Ya? Lo multiplico por 1.000 y eso me da la distancia en pies. ¿Sí? La distancia en pies. Entonces me dice, hombre, la diferencia en cuanto a distancia aquí, hipotéticamente son 140 pies. 140 pies. Lo que me están diciendo es, hey, en 0,14 pulgadas de mercurio, eso en términos de distancia representa 140 pies. Me están diciendo, si tú te desplazaras 0,14 pulgadas de mercurio en la vertical de la atmósfera, eso conlleva un desplazamiento de 140 pies. ¿Vale? Entonces, ¿qué hago con esos 140 pies? Se los resto al nivel de vuelo para hallar ¿qué? La altitud, porque ya yo sabía que el nivel de vuelo era mayor que la altitud. Entonces yo se los voy a restar al nivel de vuelo para hallar la altitud real. La aeronave realmente va a 32.860 pies. Ya, 32.860 pies. No sé si hay alguna duda o se comprende lo que acabo de explicar allí. Si hay alguna duda, pues me dicen. Si hay alguna duda, me dicen. Este es un caso, como les digo, es el caso típico de lo que vimos ahorita con el METAR de Barranquilla. Ya, nosotros podríamos ahora
determinar también con el valor real del METAR de Barranquilla esto mismo que hicimos acá. ¿Vale? Y podríamos hallar, si una aeronave sobrevolara ahora mismo el espacio aéreo de Barranquilla, cuál sería la altitud real de la aeronave. Eso lo podemos calcular. De hecho, ahora lo calculamos, ahora más adelante. Bien, pero hasta ahí, la persona que me dijo que no entendía nada, ¿sí ha entendido algo? ¿O me he dado a entender en algo? Sí, qué pena. Lo que pasa es que me confundió un poquito con la explicación de los dibujitos, pero desde ayer me había quedado un poco claro, pero gracias. Bueno, listo. Entonces vamos a mirar esto. Ahora, este caso que vamos a ver ahora, este caso que vamos a ver ahora es diferente, es lo contrario. Sí, ¿verdad? Es lo contrario. Que es el caso de Bucaramanga. Sí, lo vimos ahorita el METAR de Bucaramanga. Este es el caso de Bucaramanga. Es la misma, digamos que la misma situación de Bucaramanga. Ya, en el caso de Bucaramanga, Bucaramanga tenía 30,01 pulgadas de mercurio, es decir, el QNH mayor que el QNE. Y en este ejercicio me plantean una situación parecida. Me fui lejos. Una situación parecida. Vamos déjenme correr aquí una barra que me está obstaculizando. Una situación parecida. Entonces me dicen, una aeronave vuela a un nivel de vuelo de 140. Esto no es Colombia, debe ser otro país en donde el nivel de transición es mucho más bajo. Entonces, una aeronave vuela a un nivel de vuelo de 140. El QNH de la región sobrevolada es 30,49. La misma pregunta, ¿cuál es la altitud real? Aquí la situación es lo contrario, les vuelvo a repetir. ¿Qué pasa? Que tengo, ojo, aquí tengo el valor del QNH, ¿sí? Que el ejercicio me lo está dando, o la situación, en la situación me la dan. 30,49, mayor que el QNE, que es 29,92. Por lo tanto, si ya yo sé que el QNH es mayor que el QNE, entonces la altitud es mayor que el nivel de vuelo. Dada esta situación donde la altitud es mayor que el nivel de vuelo, ya yo sé que el altímetro le está marcando a la aeronave un valor que es inferior a la verdadera distancia que ella lleva, a la altitud real. ¿Vale? Es un valor inferior. ¿Por qué? Porque el nivel de vuelo es inferior a la altitud. Bien, entonces, yo necesito saber cuál es la altitud real que lleva la aeronave. Yo conozco una parte que es lo correspondiente al nivel de vuelo. Como yo sé que el nivel de vuelo es menor que la altitud, digamos que yo conozco ya una parte de esa distancia. Ya, una parte de esa distancia. Necesito conocer esta parte que separa a la isobara por donde está 29,92, el QNE, la separa de la isobara que está pasando por el nivel medio del mar, ¿vale? O el valor que tiene la presión en el nivel medio del mar. Necesito conocer esta diferencia, que en cuanto a distancia real sí existe, ya, sí existe. Entonces, lo que digo es, hago acá una recta, ya el QNH menos el QNE, hallo el valor de separación o espérense, hallo la diferencia de presiones que me dice 0,57 pulgadas es lo que separa a las dos isobaras. Es decir, el QNH es mayor que el QNE en 0,57 pulgadas. Esas 0,57 pulgadas, ¿cuánto me representan a mí en distancia? Es decir, si yo me desplazara 0,57 pulgadas hacia arriba o hacia abajo, si yo tuviera ese desplazamiento de 0,57 pulgadas, lógicamente en términos de presión en la atmósfera, eso conllevaría una distancia en pies ¿de cuánto? De 570 pies. De 570 pies. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con esos 570 pies? Yo se los sumo al nivel de vuelo para hallar la altitud.
¿A qué altitud real está volando la aeronave? A 14.570 pies. 14.570 pies. Esa es la altitud real de la aeronave. ¿Ya? ¿Hay alguna duda hasta ahí? ¿Algo en lo que de pronto no se me haya comprendido? No, señor, todo muy claro. Bueno, el compañero que preguntó el ejercicio pasado, ¿sí comprendió este? Olivella, profesor, sí comprendí. Muchísimas gracias. Ah, bueno, ok. Ah, es Olivella, yo no sabía que el que había de pronto era Olivella. Bueno, listo. Siempre es él, siempre es él. No, pero es bien, o sea, lo que no Hay comprendan, calles, Antonio. lo que no comprendan tienen que decírmelo porque no podemos avanzar con la una, ¿vale? Entonces vamos a ver qué me plantea el siguiente ejercicio. Son ejercicios hipotéticos, pero que yo les dije, lo que busca cada ejercicio es tratar de aclarar todo lo relacionado con los ajustes altimétricos. Ya, aclarar el concepto de cada uno y cómo nosotros lo tenemos que interpretar. Estos son, como les digo, no son situaciones reales. Un piloto de una aeronave sabe perfectamente qué tiene que hacer, cómo lee el altímetro, todo. Pero pues la idea es que aquí a nivel de instrucción, a nivel académico, ustedes salgan con una claridad acerca de esto. Vamos a ir al siguiente a ver qué nos cuenta. Vamos acá. Bien, ahora miren este. Me dicen, una aeronave sobrevuela una región con altitud. Ojo, con altitud. Si a mí me dicen altitud, ¿en qué pienso yo? Si me dicen altitud, ¿en qué pienso? QNH. Exacto, se me viene a la mente el QNH. Porque dice, si bien no es lo mismo, cuando me hablan de altitud, yo sé que es la separación entre la aeronave y el nivel medio del mar. Y que al nivel medio del mar, el valor de presión que está allí lo llamamos QNH, ¿vale? Entonces, siempre que una aeronave regla con QNH, obtiene la altitud. Siempre que regla con QNH, obtiene la altitud. Bien, en este caso, ya nos dicen que la altitud es de 26.450. Entonces me dicen, ojo, si al reglar el altímetro a la presión estándar, obtiene un nivel de vuelo de 340, ¿sí? ¿Cuál es el QNH de la región? En pulgadas de mercurio, lógico. ¿Cuál será el QNH de la región? Sencillo, ¿verdad? Yo tengo, o sea, lo que voy a hacer ahora es algo como al revés de lo que teníamos en los ejercicios anteriores. Yo conozco el nivel de vuelo. Me dicen, el nivel de vuelo que da la aeronave es 34.000. Siempre que me dan el nivel de vuelo, no es otra cosa que una distancia vertical en pies respecto a qué? A la isobara de 2992, al QNE, perdón. ¿Sí? Siempre el nivel de vuelo es la distancia entre la aeronave y la superficie de presión de 2992, que puede estar, como yo les decía, en cualquier lugar en la atmósfera real. Puede estar por encima, en el mismo nivel medio del mar o por debajo. Ya, eso cambia constantemente. Lo que no cambia es que siempre el nivel de vuelo va a ser esa distancia vertical respecto a esa superficie de presión. Entonces me dice, hombre, desde la aeronave a esa superficie de presión hay 34.000 pies. ¿Vale? Si esta superficie de presión llegase a subir, entonces los 34.000 pies, ya ese tramo se mantiene. Siempre 34.000 respecto a qué? A 29.92. Siempre 34.000 respecto a 29.92. Ojo con eso. Bien, entonces, pero me dicen, ojo, la altitud es 26.450 pies. Inmediatamente, si la altitud es menor que el nivel de vuelo, ¿qué pasa con el QNH? Menor. También es menor ¿Es menor que qué? que el QNE. Que el QNE, exacto. Ya, es volteando el asunto.
Si la altitud es menor que el nivel de vuelo, es porque el QNH es menor que el QNE. ¿Ya? Entonces, ya sabiendo yo eso, puedo plantear estos ejercicios como están planteados aquí. ¿Ya? Puedo plantearlo y lo que pasa es que la altitud es menor que el nivel de vuelo, quiere decir que el QNH es menor que el QNE. ¿Vale? Entonces, pasa lo que está aquí planteado. Yo digo, bueno, listo, lo que yo voy a hacer es qué diferencia hay entre el nivel de vuelo y el QNH. Hay 7.550 pies. Esos 7.550 pies, ¿qué me representan en términos de presión atmosférica? Si yo antes, cuando tenía el valor de presión atmosférica, la diferencia, yo venía y lo multiplicaba por 1000 para hallar el valor en pies, ahora voy a hacer lo contrario. Como yo tengo el valor en pies, es decir, la distancia, la diferencia en cuanto a distancia, lo único que tengo que hacer es dividirlo entre 1000 para hallar el valor de presión, ¿sí? El valor de presión que corresponde con ello. Entonces me dice, hombre, esos 7.550 pies obedecen, dada esta relación que hay acá, obedecen a 7.55 pulgadas de mercurio. Entonces yo lo que hago es que, como sé que el QNE ya es mayor que el QNH, lo que hago es que este valor se lo resto al QNE y hallo el QNH, que en este caso es ¿cuánto? 22,37 pulgadas de mercurio. ¿Ya? Ese es el valor del QNH. 22,37 pulgadas de mercurio. Sí, aquí lo que hice fue, me dieron las distancias, hallé la presión correspondiente, en ese caso me pedían era la del QNH. Anteriormente, en los ejercicios anteriores, me daban los valores de presión para yo hallar las diferencias de distancia, o hallar un valor de distancia específico, como el caso de la altitud. Ya, entonces, básicamente es cómo manejar esta información en función de lo que yo quiero hallar. En última, como les digo, el trasfondo de todo esto es simplemente comprender de una manera más clara los ajustes altimétricos y lo que entraña la altimetría para la aeronavegación. Bien, vamos a seguir. Y vamos a ver qué nos muestra, creo que viene un último ejercicio. Sí, claro. Y entonces aquí, ya este es otro cantar. Ya aquí el análisis es otro. Yo se los voy a dejar ahí. Vamos a ver ustedes que analicen que ahí lo que les estoy dando es un reporte meteorológico, ¿verdad? Un reporte meteorológico de Bucaramanga, precisamente. Y después les hago una pregunta. Determine el valor de QFE. Determine el valor de... Ojo, ya no estoy hablando de QNE. Ahora lo que estoy hablando es de QFE en función de su relación con el QNH. En función de su relación con el QNH. Ayer yo les hablaba de algo, les decía, no se les olvide lo siguiente, altitud es igual a altura más Elevación. elevación. Altitud es igual a altura más elevación. Ya, de ahí yo puedo despejar que elevación es igual a altitud menos altura o que altura es igual a altitud menos elevación. Ya, ahí puedo despejar todo eso. Bien, entonces, así como altitud es igual a altura más elevación, el QNH es igual al QFE más la elevación convertida a datos de presión. ¿Ya? Ojo. Como la altitud es igual a altura más la elevación, estoy hablando de longitudes en pies, entonces el QNH será igual a el QFE más la elevación expresada en datos de presión. ¿Ya? Y de ahí despejo. Lo mismo como les dije ahorita. Bien. Entonces me están diciendo, el METAR de Bucaramanga, ahí lo tienen. Y me están dando la elevación del aeródromo. Ese no es la elevación real de Bucaramanga, ese fue un dato que yo puse ahí. Creo que no es un dato que creo que puse ahí ficticio solamente para efectos de análisis.
Entonces me dicen, hombre, la elevación del aeródromo de Bucaramanga del Palo Negro es 1189 pies. Determina el valor del QFE para ese aeródromo. Asuma una disminución de 1 pulgada por cada 1000 pies, que es ¿cómo es? Es digamos que el gradiente de presión estándar. Ya, esto que está aquí. Entonces, ojo, entonces, ¿qué hice allí? Yo ya tengo la elevación, y la elevación es la diferencia entre la altitud y la altura. Ya, la elevación es la diferencia entre altitud y altura. Y en términos de presión, la elevación es la diferencia, la elevación convertida a datos de presión, es la diferencia entre QNH y QFE. Ya, es la diferencia entre QNH y QFE. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, resulta que yo conozco el QNH, porque me lo da ¿quién? Me lo da el reporte meteorológico. Cuando yo miro el QNH de este reporte meteorológico, ¿qué puedo analizar ahí? ¿Quién me dice? Cuando miro ese QNH. Que es mayor que el QNE. Exacto. Y si es mayor que el QNE, ¿qué pasa? ¿Mm? No sé, que está por debajo. Sí, o sea, si tuviéramos que hacer un análisis como lo hicimos ahora anteriormente, eso siempre lo tienen que tener ustedes, que si el QNH es mayor que el QNE, siempre la altitud va a ser mayor que el nivel de vuelo. Aunque ahora, pues, esto no es lo que tenemos propiamente que hacer. Listo, pero siempre ustedes tienen que analizar eso, muchachos. Bien, entonces ya yo tengo ahí el valor de QNH, 2997. Ya, tengo el valor de QNH. Yo, además de ese análisis que le acabo de decir, lo otro que yo tengo siempre que tener en cuenta es que ese es el valor de la presión convertida o reducida al nivel medio del mar. Es el valor de presión que hay en el nivel medio del mar, de acuerdo a la reducción que hacemos, de acuerdo a esa reducción matemática que hacemos. Bien, ese es el valor que está de presión que hay al nivel medio del mar. Ahí está. A mí me piden ¿qué? Me piden hallar el valor de presión que está ¿dónde? ¿Mm? ¿Me piden hallar qué? El valor de presión que está ¿dónde? En el aeropuerto. En el aeródromo, exacto. El valor de presión que está en el terreno, en el aeródromo. Eso es lo que me piden. Entonces, básicamente, ojo, yo no lo tengo, pero tengo otro valor que me dieron, que es el valor de elevación. Entonces, partiendo de que la altitud, vamos a ponérselo aquí, de que la altitud, vamos a ir escribiéndolo aquí como puedo, altitud es igual a la altura voy a poner altura, porque altitud y altura, más la elevación, voy a poner ahí, está ahí, de que la altitud es igual a la altura más la elevación, y que en función de eso yo puedo decir que el QNH, ojo, que el QNH es igual al QFE, ojo, al QFE, más la elevación, pero en este caso ya expresada ¿en qué? En datos de presión, más la elevación. Entonces yo aquí, ¿qué tengo que hacer? Si ya tengo la elevación y ya tengo el QNH, lo único que tengo que hacer es que, si me están pidiendo QFE, yo solamente es despejar. Si me están pidiendo QFE, ¿qué tengo que hacer yo? El QNH, ojo, QNH, menos la elevación expresada en datos de presión. ¿Y cómo expreso yo la elevación en datos de presión? Esta es una distancia, muchachos. Esta es una distancia vertical.
¿Y cómo la expreso yo en datos de presión? Dividiéndola entre 1000. ¿Ya? Dividiéndola entre 1000. ¿Basándome en qué? Digamos que en este supuesto que hay aquí, que es el gradiente vertical de presión. Que por cada 1000 pies que yo me elevo, ¿sí? O que me desplazo a nivel atmosférico, eso inmiscuye ¿qué? 1 pulgada de mercurio. Entonces yo digo, bueno, 1189 entre 1000, ¿cuánto es? 1,189 pulgadas de mercurio. Eso se lo resto ¿a quién? Al QNH y hallo yo el QF. Ya. Más allá del planteamiento matemático y de este jueguito de despeje, regla de 3, lo importante es que ustedes entiendan la dinámica de cada uno de los ajustes altimétricos. Si yo tengo aquí que este es el valor, acuérdense que yo ayer al principio cuando empecé a explicarles esto, les dije, hombre, mire, si yo tengo un edificio y conozco el valor de presión en la base y conozco el valor de presión en la cima, entonces ya yo sabré cuál es la distancia, es decir, la altura del edificio. Imagínense que esta parte aquí es un edificio, ¿ya? Y lo que yo no sé qué es, a mí lo que no me dieron fue el dato de la presión arriba, pero me dieron ¿qué? Me dieron la altura y me dieron la presión en la base. Entonces yo lo que tengo que hacer es que esta distancia la convierto en datos de presión a través de este planteamiento y se lo resto a la presión en la base para hallar ¿qué? La presión que está en la cima del edificio. Imagínense, eso es lo mismo que acabo de hacer yo. ¿Ya? Porque el QF aquí, pues ya yo sé que el aeródromo tiene una elevación y por lo tanto siempre como el aeródromo está por encima del nivel medio del mar, entonces en el aeródromo tiene que haber una presión menor, ¿sí? Que la que hay al nivel medio del mar, porque a medida que yo me subo o me desplazo hacia arriba, la presión disminuye, por lo tanto el QFE es menor que el QNH. Siempre que un aeródromo esté a una elevación X por encima del nivel medio del mar, el QFE va a ser menor que el QNH, siempre. ¿Cuándo van a coincidir los dos valores? Cuando el aeródromo esté al nivel medio del mar. O en algunos casos, cuando el aeródromo esté por debajo del nivel medio del mar. Que hay unos casos especiales, como en los Países Bajos, el aeropuerto de Ámsterdam, por ejemplo. Tiene como es está por debajo del nivel medio del mar. En ese caso, en Ámsterdam el QFE será mayor que el QNH, siempre, ¿ya? Entonces, sí me he hecho comprender con ese ejercicio. Ahora vamos Sí, señor. ahora vamos a hacer algo real con los metares, ¿ya? Aquí yo tengo las 9:12, vamos a darles un respiro y a las 20, 8 minutos, tomen agua, estírense. A las 20 volvemos y vamos a hacer todo esto que hicimos aquí, pero ya mirando la página de Ojimet, los reportes reales. Consíganse un lápiz y una hoja. Y con el celular, pues ahí en la calculadora del celular, aunque esto no necesita calculadora, pero por si alguno, consíganse ahí, a ver si hacemos 2 o 3 ejercicios para poner en práctica esto que hemos visto aquí, a ver si comprendieron lo que yo les estoy diciendo, ¿vale? Entonces, a las 20:21 estamos nuevamente acá. Bueno chicos, entonces vamos a ver ahora con unos reportes reales cómo implementamos lo que vimos en la presentación. Ya, cómo implementamos ello. Va lo siguiente. Miren el reporte de Bogotá. Miren el reporte de Bogotá. Miren el reporte de Barranquilla. Miren el reporte de Cúcuta. Esos tres. Bogotá, Barranquilla, Cúcuta, que están allí pegados. ¿Vale? Si yo les dijera a ustedes, ojo, el primero, vamos a ver quién lo hace. Vamos a ver quién lo hace. Voy a apuntar las personas aquí que voy a buscar un
algo donde escribir, no tengo acá hojas, pero voy a ver dónde podré. Deme un segundo. Voy a buscar una hoja para apuntar sus nombres. Voy a apuntar para tener aquí en cuenta los nombres de quienes hagan el ejercicio. Entonces, lo que quiero saber es, imaginen, vamos a hacer, a tener en cuenta, crear una situación hipotética. Mirando en este momento el METAR del aeropuerto Ernesto Cortizos. Si yo les digo que hay una aeronave que está sobrevolando el espacio aéreo del Ernesto Cortizos con un nivel de vuelo de 32.000 pies, ojo, un nivel de vuelo de 32.000 pies, la pregunta es, ¿cuál es la altitud? Bastante. ¿Cuál es la altitud de la aeronave? Dale, háganle. Repita, profe, por favor. Listo. En este momento, mirando el reporte de la ciudad de Barranquilla, del Ernesto Cortizos, del aeropuerto Ernesto Cortizos de Barranquilla, hay una aeronave que va sobrevolando el espacio aéreo del aeródromo del Ernesto Cortizos a un nivel de vuelo de 32.000 pies. ¿Cuál es la altitud de la aeronave? ¿Ya? Pongan en práctica todo lo que hemos dicho acá. Ya, lo primero que hay que identificar qué es. QNH, QNE, está arriba, está abajo, y plantear, y en función de eso decir, bueno, la altitud es tal. ¿Vale? Yo lo voy a ir haciendo acá también. Vamos a dar 3 minutos. Profesor, el nivel de evolución era en 32.000 pies, ¿no? 32.000 pies, sí. Ah, bueno, listo. Digo la respuesta. Ya Mateo terminó. Sí. Dila. Profesor, la altitud es 31.920. 31.920. Sí. La diferencia es de 80. ¿Cómo te decimos? ¿Cómo te decimos? No, Espérate. Ella es buena, Dice- ella es buena yo lo retando. hice con... Calle, Espérate. Antonio. ¿Cuánto fue que me dijiste? 31.920. Total. Tu nombre es Grisales. Grisales, pero dime el nombre completo. Mateo Grisales. Fabián Mateo Grisales. Mateo Grisales, ¿verdad? Mateo, mejor dicho, estás volando. Muy bien, esa es la altitud. Claro, ¿qué había que identificar primero, Mateo? Profesor, la diferencia del QNH y el QNE, ¿no? Exacto, el QNH, si el QNH es menor que el QNE, lógicamente la altitud iba a Sí, ser menor que el nivel de correcto. vuelo, ¿verdad? Entonces plantear, hallar la diferencia entre el QNH y el QNE, luego llevar eso a datos de distancia y restar del nivel de vuelo ese valor para hallar la altitud. Claro. Muy bien, Mateo. Muy bien. 31.920 pies. Bien, ahora vámonos al aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta y hagamos lo mismo. Hay una aeronave, ojo, hay una aeronave, ojalá no sea el mismo Mateo. Hay una aeronave
que va sobrevolando también el espacio aéreo de Cúcuta a un nivel de vuelo de 32.000 pies. La misma pregunta, ¿cuál es la altitud? ¿Cuál es la altitud? En Cúcuta, al mismo nivel de vuelo, 32.000 pies. Ah, pues puta. 29 menos 29, entonces se suma. Sí, que nos parece como poco, que ya fue cuando ya no había nada que hacer. Mateo, el micrófono, Mateo. Sí, claro. ¿Ya lo hallaron? Ya la tengo. Sí. Es 32.070. 32.070 pies. Ok, muy bien. Nombre. Profe, el mismo de siempre, Antonio Tobar. Listo, Antonio, muy bien. Muy bien. Bien, 32.070 pies. Fíjense. ¿Quién sabe quién se lo hizo, profesor? Porque ese es más bruto. Sí, bueno. automático. La diferencia que hay con respecto al que sobrevuela Barranquilla y respecto al que sobrevuela Cúcuta. El que sobrevuela Barranquilla realmente en el altímetro lleva un valor superior a su altitud real. ¿Sí? Mientras que el que va en Cúcuta realmente lleva en el altímetro un valor inferior a su altitud real. ¿Vale? En Cúcuta la altitud es mayor que el nivel de vuelo, en Barranquilla la altitud es menor que el nivel de vuelo. Eso pues lo sacamos de la relación QNH-QNE. Siempre que el QNH sea mayor que el QNE es porque la altitud es mayor que el nivel de vuelo y viceversa. Si el QNH es menor que el QNE, entonces la altitud será menor que el nivel de vuelo. Bien, ahora ya habiendo hecho eso, vamos a mirar, vamos a hacer una comparación. Ya. Si yo les dijera, ¿dónde la presión es mayor? ¿En Bogotá o en Cúcuta? ¿Ustedes qué me dijeran? ¿Dónde la presión es mayor? ¿En Bogotá o en Cúcuta? ¿Qué me dijeran ustedes? Profesor, yo creería que en Cúcuta. Ajá, ¿por qué? Pues porque está más abajo. No, no, mentira, no sé. No, dale, va bien. Ajá, es que por ahí es el asunto. Profe, yo sé. Sí, profe, como usted dijo, entre más bajo hay más presión. Exactamente. ¿Y qué estamos viendo ahí en los datos de QNH? Que Cúcuta está más bajo que Bogotá. En valor numérico, ¿verdad? Sí. Como acuérdense que yo les hablé del QNH, del error altimétrico, todas esas cosas. Entonces nosotros, para que no nos confundamos con esto, no digan, no, mira que en Cúcuta la presión es menor que en Bogotá, no. El que el QNH de Bogotá sea mayor que el QNH de Cúcuta no quiere decir eso. Y eso lo vamos a comprobar ahora, hallando que el QFE de cada uno de los dos aeródromos, ¿vale? Vamos a hallar el QFE de Bogotá
y vamos a hallar el QFE de Cúcuta. Miren los datos en rojo que nos dan debajo del nombre del aeropuerto. Miren los datos en rojo. Sí, debajo del nombre del aeropuerto El Dorado tengo unas coordenadas y tengo la elevación. Lo mismo debajo del nombre del aeropuerto de Cúcuta, ¿verdad? Yo voy a utilizar ese dato de elevación. Voy a utilizar el dato de elevación para hallar el QFE de cada uno de los aeropuertos. ¿Qué pasa? Que me están dando el dato ahí en metros. Y para yo ajustarlo y hallarlo conforme yo les dije ahorita, conforme lo que había en la presentación, yo debo convertir ese dato en metros, lo debo convertir a pies. ¿Cómo lo convierto? Hombre, multiplíquenlo por 3.28. ¿Ya? Cojan el dato de 2.547 metros de Bogotá y lo multiplican por 3.28. ¿Sí? Porque por cada metro hay 3.28 pies. Y tomen el dato de Cúcuta y también lo van a multiplicar por 3.28. Eso le va a dar la distancia ya no en metros, sino en pies. Y con base en esos datos vamos a hallar tanto el QFE, ojo, QFE de Bogotá, tanto el QFE de Cúcuta. Entonces, hallemos el QFE de Bogotá primero. Ya saben cómo es, ¿verdad? Acuérdense, ojo, acuérdense que QNH es igual, QNH es igual a QFE más la elevación del aeródromo, pero convertida ¿a qué? A datos de presión, en este caso convertida a pulgadas de mercurio. Y ya saben cómo hacer eso. Como a mí me están pidiendo el QFE, ya yo tengo QNH porque me lo está dando el reporte. Y tengo la elevación porque me la está dando esta página. Entonces, yo para hallar el QFE que tengo que hacer, QFE igual a QNH menos la elevación del aeródromo, pero convertida en o representada en pulgadas de mercurio. Háganlo. Hallen el QFE tanto de Bogotá como de Cúcuta. Hallemos primero el de Bogotá. Vamos a ver quién lo haya. QFE de Bogotá. Ya saben que hay que multiplicar para digamos, poder hacer digamos que para poder hallar el valor en función de lo que yo les expliqué en la presentación, el dato debe estar ¿en qué? En pies. Entonces, para hallarlo en pies es multiplicar ese valor que me está dando la página por 3.28 y eso me dan los pies de elevación. ¿Vale? Así que vamos a hacerlo. Primero el de Bogotá. Profe, si no Sí. estoy mal, a mí me dio 8.354,16 pies. Ese es. El de Le puedes Bogotá. omitir los decimales, ese 0,16, lo puedes omitir para efectos de calcular Eso lo sacó de internet. Ok. Ese es el valor, da 8.000 eso. Y lo mismo, después vamos a hacer lo mismo con el de Cúcuta. Pero primero hallemos Bogotá. El de Cúcuta son 820. Pero primero Bogotá. Tú dices el de Cúcuta, la elevación en pie, ¿verdad? Es lo que me estás Sí. diciendo. Sí, eso da. Exacto.
¿Alguien ya halló el de Bogotá, el QFE? Mira, si yo muestro ahí. Ojo con esa relación, esas dos que están arriba. Eso es lo que tienen que aplicar. Nelson, Sí, mayor. ¿tú estás ahí al lado del Banco de Occidente? ¿Esa es la oficina que hay al lado del Banco de Occidente ahora o no? No, no, mayor. Yo ¿En el estoy primer piso no? acá. No, yo estoy acá. En la oficina que estoy ahora aquí, estoy acá en el centro control. Ah, o sea, por allá por la reja. Sí, exacto, por acá, por el CAC. Lo que pasa es que yo en las mañanas, cuando Por estoy donde aquí en la mañana. trabaja Luis Carlos hasta morir. Exacto, sí. Ahí estoy, de hecho, diagonal a la oficina de él. Mm. ¿Tú sabes si el aeropuerto del banco ya está trabajando? Que Mm, nadie me puede dar esa razón. Y hay un pelado que está pendiente de eso para pagar su licencia. Déjeme, porque yo sé que el Banco Occidente está al lado de la aeronáutica civil o dentro de la parte administrativa de la aeronáutica. Déjeme, le pregunto aquí a alguien que está aquí cerquita, de pronto él sabe. Deme ahí un segundo. Dale, gracias. Espérese ahí. ¿Alguien ya halló el de Bogotá? Es sencillo. Simplemente tienen que coger la elevación ya convertida a pies y dividirla entre 1000. Cuando la dividen entre 1000, ese valor es lo que representa la elevación en términos de pulgadas de mercurio. Y cuando ya la tienen en pulgadas de mercurio, se la restan al QNH y eso les da el QFE. El QFE siempre es menor que el QNH en función de la elevación. Y eso les va a dar un valor. Dice, no es ese valor. No es ese valor. Profe, yo creo que es 5.317. 5317, ¿qué? Yes. No, ojo, ustedes van a hallar el QFE, que es un dato de presión. Ojo con esto. Ustedes tienen el QNH que se los está dando el METAR, es 30,37, ¿verdad? Listo. Yo necesito, yo tengo el QNH aquí y el QFE está acá, ¿verdad? En el aeródromo el QFE y el QNH a nivel medio del mar. Entonces, yo necesito conocer este de acá. Entonces me están dando este valor, que es el QNH, y me están dando la distancia, que es la elevación, ¿ya? Entonces, yo tengo que expresar esta elevación en pulgadas de mercurio y restársela a este para hallar este, ¿ya? Entonces, ¿la elevación es cuánto? En pies, son 8.354 pies. Lo divide... ¿Ah? Es que yo lo estoy dividiendo en 1000 y me sale el mismo 8,354 Bueno, también. exacto. 8.354 entre 1000 es 8,354. Y ahí está, cuando tú lo divides entre 1000, tú tienes 8.354 pies. Al dividirlo entre 1000 te quedan 8.354 pulgadas de mercurio. ¿Ya? Y esas 8.354 pulgadas de mercurio se las vas a restar al QNH. Y eso te va a dar un valor. O sea, 30,37 menos 8,354, ¿cuánto te da? ¿Cuánto te dio? ¿O cuánto le dio a quien está haciendo? 22,016. Ese es el valor. Ese 22,0,2 o 0,16 es la presión que hay en el aeropuerto El Dorado de Bogotá ahora mismo.
¿ya? De acuerdo a los datos que tenemos aquí. La presión que hay en el aeropuerto El Dorado, ahí sobre la pista del Dorado, en este momento es 22,02 pulgadas de mercurio. ¿Vale? Esa es la presión del aeródromo. Ahora vayan y hagan lo mismo con Cúcuta. Y miremos cuál es la presión que hay en este momento sobre el aeropuerto de Cúcuta. Hagan lo mismo. 250 por 3.28 te da 820, ¿verdad? Te da 820 pies. 820 pies, esa es la elevación. Listo, ya tengo 0,82. 0,82 cuando la conviertes a pulgadas, ¿verdad? Entonces, ¿qué haces con ese 0,82? Se lo vas a restar al QNH, que ¿cuánto es en Cúcuta? 29,99. Cuando se lo restas, ¿qué valor te da? Menos 29. No, no te puede dar menos, no te da menos, te da 29,17, no te puede dar un valor negativo, ¿ya? ¿No puede dar negativo? No, no. 29,99 menos 0,82, eso te da 29,17 pulgadas. Ojo, 29,17 pulgadas de mercurio es la presión que hay ahora mismo sobre el aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta. La pregunta es, ¿dónde es mayor la presión? ¿En Cúcuta o en Bogotá? En Cúcuta. En Cúcuta. 29,17 en Cúcuta, 22,0,2 en Bogotá, en El Dorado. Entonces, para que ustedes vean que la teoría no se contradice. La teoría no se contradice. La presión es mayor en Cúcuta que en Bogotá. Lo que pasa es que cuando vemos los QNHs, el QNH de Bogotá mayor que el de Cúcuta, si no lo sabemos interpretar, eso va a llevar a confusión, ¿vale? Acuérdense que el QNH es un cálculo que se hace matemático de cómo convertimos esa presión en Bogotá, que en este momento es de 22,02, la convertimos como si estuviera a nivel medio del mar y nos da 30,37. Eso lleva inmiscuido un error altimétrico, ¿vale? Ese es un dato que en términos de meteorología aeronáutica se difunde en el METAR porque es un dato reglamentario. Pero es un dato que si usted lo ven con relación a la presión que hay, es un dato bastante alto. Lógico, porque Bogotá está 2.600 metros sobre el nivel medio del mar, prácticamente. Entonces, la conversión conlleva un error altimétrico alto. En Cúcuta, si vemos bien, el QNH es menor que el de Bogotá. Cuando hacemos digamos que miramos la presión real que hay sobre el aeródromo, nos damos cuenta que efectivamente en Cúcuta la presión es mayor que en Bogotá, ya que la teoría no se contradice para nada, que son los valores reales sobre el aeródromo. Entonces, siempre que vayamos a hacer estos análisis, no podemos decir de buenas a primeras, no, que la presión es mayor en Bogotá que en Cúcuta, no. Eso no es lo que nos está diciendo el QNH. Porque el QNH es un ajuste que se hace convirtiendo un valor a nivel medio del mar, que entre más alto, entre más elevación tenga el aeródromo, ese QNH se va a disparar más, ¿ya? Ese QNH se va a disparar más por efectos del error altimétrico, ¿ya? Entre más alto sea, entre más altitud haya en el aeródromo, entre más elevación tenga el aeródromo. Entonces el QNH se va a disparar y eso puede dar a confusión. En realidad, nunca en Bogotá la presión va a ser mayor que en Cúcuta. Nunca. Hay una diferencia muy grande. Entonces, en Cúcuta siempre va a ser mayor en Bogotá. Fíjense que cuando convertimos a QFE, que son los valores de presión en el aeródromo, mira que tiene Cúcuta básicamente 7 pulgadas de mercurio por encima que de Bogotá. Así que es una diferencia de presión muy significativa. Entonces, no nos debemos confundir con los valores de QNH, que son unos ajustes altimétricos. ¿Ya? Unos ajustes altimétricos al nivel del medio del mar, que esa conversión que hacemos siempre lleva inmiscuida, anclada a ella, un error altimétrico. Que entre mayor sea la elevación del aeródromo, ese error altimétrico se dispara.
Por eso no sé si yo la clase pasada les decía que los rusos volaban con QFE en vez de QNH, porque en clima frío el error altimétrico se eleva, ¿ya? Y como se eleva el error altimétrico en clima frío, los rusos saben que si tienen aeródromos elevados, eso todavía va a disparar más el error altimétrico. Entonces ellos prefieren volar con QFE, porque volando con QFE las distancias disminuyen. Y si disminuyen las distancias, eso conlleva a disminuir también el error altimétrico. Es decir, que vuelan con un error altimétrico más bajo cuando vuelan con QFE. Por eso ustedes en los reportes meteorológicos rusos siempre van a ver al final un valor de QFE que los rusos comparten, porque su aviación allá internamente vuelan es en función de QFE y no en función de QNH, ¿vale? Para que lo tengan presente. Entonces, básicamente esta dinámica, la que yo les quería dar a conocer hoy, jueguen con Nelson. esto, miren los reportes meteorológicos, pregúntense eso. ¿Cuál será? Voy a comparar Barranquilla con Cúcuta, a ver dónde la presión es mayor. Miro el QNH y determino dónde la altitud es mayor que el nivel de vuelo. Eso es algo que ustedes siempre deben hacer, ¿saben? Voy a volar para tal lugar, hago estos cálculos y eso se me va mecanizando. Con el tiempo ya yo en esto, ya no hay quien me eche cuento en esto de altimetría. Me hago estas preguntas que yo les hago a ustedes constantemente y ya esto queda mecanizado en ustedes. Y esto lo fortalece a ustedes para su labor como piloto. Es bueno tener esto muy claro, lo de los ajustes altimétricos. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud al respecto. Nelson, yo sí tengo una duda. ¿Sí? No sé si de pronto a algún pelado le pasó lo mismo. El ejercicio que hiciste el último, Sí. el del METAR, Sí. así lo tienes ahí la presentación esa. ¿La El puedes poner? último de la presentación. Sí, el que decía que METAR hallara determinar el valor de QFE. Ah, sí, listo, aquí lo tengo. Espérese. Vamos a buscarlo. Es ese que está ahí. Es eso fue lo que hicimos ahora tanto en Bogotá y en Cúcuta, eso que está ahí. Correcto, pero ¿por qué en el de ahorita, el de Bogotá, tuviste hallar el QFE, ¿cierto? ¿Y el valor que te dio cuál fue? 22.02 pulgadas de mercurio. Pero si lo haces aquí con este ejemplo, no da lo mismo. O sea, no sé si es que es malentendido o qué. Si lo hago con este ejemplo, ¿por qué? No, si da mayor. Porque aquí, pues... Aquí cogió el QNH, el 2997, ¿cierto? Sí. Y le restó Le resté la elevación, pero convertida a pulgadas de... exacto. No se la resto en pies, sino convertida a pulgadas de mercurio. Aquí yo tengo, miren. Por eso lo convirtió en pies. Inicialmente, en el caso de Bogotá quedó en 8 punto algo. ¿cierto? Exacto, sí. O sea, claro, que es como si este valor de aquí del 1189 fuera el 8.354. Sí, eso es. Pero vea que en ese caso el 997 le restaron el 11 y quedó 2878. Eso, sí. En el de Bogotá, ¿no tendría que al 3037 restarle el 8S? Sí, eso fue lo que se hizo. Pero no da 22. Sí, claro. 30,37 menos 8.354 da 22,0,16. ¿Por qué? Sí, 30 menos 8 da 22. Pero tú pones el 3037. Ajá. 30,37 menos 8.354. Pero tiene que ponerle la coma. Sí, claro. Claro. 30,37. Acuérdense que siempre los valores de QNH, aunque lógicamente eso no aparece en el METAR, son 2 cifras enteras y 2 cifras decimales cuando el QNH está en pulgadas de mercurio. Cuando está en hectopascales, que ya tendremos que hacer algunos ejercicios en hectopascales,
Cuando está en hectopascales, ya el valor sí es entero. Uno dice, Quebec 1010, estoy diciendo que el QNH es de 1010 hectopascales. Pero acá cuando es alfa, pulgadas de mercurio, ¿qué digo? Alfa 3032. Ojo, ahí hay 30,32 pulgadas de mercurio. ¿Vale? Entonces, en el 3037 bota es 30,37 menos 8,354. Y eso le da 22,016 pulgadas. Sí lo hizo. Sí, ok. Ya eso le da. Entonces hay que tener en cuenta el manejo de las unidades. Y en Cúcuta, pues en ambos, tanto en Bogotá como en Cúcuta, lo que hicimos fue lo que está en este ejercicio. Ahí en el Q10 está esta presentación en PDF. Yo se las puse ahí para que la descarguen y la vean. Vean la dinámica de los ejercicios, cómo se hace, todo eso. Eso, digamos que aquí el tema del artilugio matemático es lo de menos. Aquí lo que nos tiene que llevar esto es a la comprensión de los ajustes. Porque estas son situaciones hipotéticas. Pero a lo que vamos con estas situaciones hipotéticas es a que podamos comprenderlos de mejor manera.